Jamendo.com. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes, su servidor Ricardo Carranza. Hoy vamos a hablar un tema que, bueno, está muy de moda, pero tendremos que desmenuzar realmente qué está sucediendo con respecto a esta infección hoy establecida por la OMS como un problema realmente de índole ya internacional, pues. Y bueno, iremos describiendo cada uno de estos tipos de reacciones o manifestaciones y nos llevará a un punto de que yo espero que tú tomes decisiones realmente de lo que está sucediendo, de lo realmente que puedes hacer, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero viendo realmente una forma lógica, una forma que sea congruente este tipo de planteamiento que vamos a tener hoy. Hoy, este tema, esta infección, que va a hacer que esta bacteria en forma general ataque directamente a tu organismo. Esta situación que estamos teniendo en este mundo, se plantea que el coronavirus realmente es una proteína, es un virus relativamente, que va a manifestar diferente tipo de consecuencias, que te lo explicaré más adelante. Pertenece a una familia muy importante que va a manejar de forma básica como si fuese un resfriado común, la forma más básica es que se empieza el tipo, pero que ha tenido algunos tipos de complicaciones muy importantes. La que más se conoce fue en la que fue en el 2012, que se consideró como un síndrome respiratorio en el Medio Oriente y que te tuvo consecuencias muy importantes, muy importantes. Se conocen siete cepas claves para que se han manifestado en diferentes partes de nuestra vida. Una de ellas se llama el coronavirus humano, coronavirus humano OC43. El que más me llama la atención, e insisto, que fue el del Medio Oriente en 1912 y el que actualmente tenemos en Wuhan, en China, que está planteando este tipo de consecuencias en nuestro organismo. Esta situación de este virus como tal, se entendía que activamente este tipo de infección solamente presentaba entre animales. Últimamente se dio y se observó que esta manifestación se dio de animales hasta a seres humanos, y es ahí donde se plantean muchas situaciones. El conflicto específicamente que tiene que ver aquí es que China tiene una costumbre de consumir muchos alimentos, muchos animales que relativamente son no la parte doméstica, sino que pertenecen a la parte más fuera del contexto este. De ahí a partir de entonces se cree que en este Wuhan, en esta parte de China, inicia este proceso de infecciones, empiezan a tener procesos infecciosos gripales, de ahí las complicaciones a problemas neumónicos, que es aquí lo más importante. Pero hoy se establece, de hecho, que un médico estableció que ya estaba presentando ese tipo de problemas. Sin embargo, como todo el mundo parte, se entiende, igual aquí lo tenemos en México, se trató de no dar tanto revuelo, tanta reacción a este tipo de planteamiento, trató de callarse lo más posible, pero fue inevitable que esto empezó a ser más constante, más presente, y empezó a haber más enfermedades con este tipo de circunstancias. Claro, a la hora que se entiende que este tipo de reacción empieza a tener más auge, ya no se puede detener, entonces realmente ya se declara como un problema infeccioso ahí importante. Ustedes verán, estaremos viendo en nuestra página, en nuestra presentación, que se plantea que inicia en este contagio por la parte de estar consumiendo murciélagos, una costumbre que en China es muy común, quizás para todas las partes del resto del mundo sea algo extraño, raro, pero para ellos es muy común estar consumiendo murciélago. De ahí que viene aparentemente ya la modificación, la mutación que se manifiesta en el ser humano, y bueno, ya viene aquí el contagio, la transmisión ahora no solamente de animal a animal, de animal a ser humano, y ahora la presentación es de ser humano a ser humano, es lo que se está planteando. Entonces, este gen sufre una mutación y ahora es muy fácil que se presenten en este lugar por estas circunstancias. Claro, explicaré ahorita, sigue siendo la parte muy alopatizada. Lo que vas a encontrar en este tipo de problemas será como una gripe normal de inicio. Infección puede ser instintivamente con secreción, goteo nasal,
va a haber tos, va a haber fatiga ya aguda y crónica, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar general, esta sensación de disnea, esa sensación que hace falta el aire. Y claro, ya la complicación, que es lo que ha llamado más la atención, no estos cuadros gripales, sino la complicación que tendríamos en problemas neumónicos, que estábamos hablando de una infección ya mucho más fuerte que realmente ha llevado hasta el día de hoy a una cantidad importante ahí de muertes, como explicaba, el dolor de cabeza, estornudos, dificultades para respirar, esta situación de tos, y hemos tenido ya condiciones de falla renal. Casualmente hay un daño multiorgánico, ya no solamente se enfoca la vía respiratoria, hay daños generales en la parte del organismo, empieza a entrar en una situación de shock y claro, empezamos a ver datos de falla renal. Esta complicación, claro, que lleva a situaciones que ha complicado la forma de tratar a este tipo de infección, como se entiende otra vez ese tipo de situaciones. Y lo que se plantea para poder ayudar a esto, estaríamos hablando de evitar que la gente se acerque a animales de granja o de los salvajes, que hay que cocer muy bien los alimentos, que es la forma que se ha buscado prevenir este tipo de circunstancias, que se pongan los cubrebocas, evitar el contacto, que si hay alguien que está con problemas de gripe, el contacto directo, y claro, el lavarse las manos con agua y jabón, que eso es una de las formas en que se está tratando de prevenir. Claro, en este caso, este tipo de reacciones, para poder ubicar si realmente es esta infección, lo que se toman son muestras para mandar a cultivo o ya hay un estudio relativamente que es un PCR, que es una muestra relativamente donde hay una reacción y cuando hay esta reacción se confirma que está presente este virus en tu cuerpo efectivamente. Entonces se toma esta muestra, se manda a analizar, lleva un proceso y si es reactivo a esta sustancia, se considera ya como positivo de presentar esta infección. Si no presentas esto, solamente será otra infección por otro tipo de virus, pero no precisamente el que nos está enseñando en este sentido con la parte de coronavirus. Esta situación ya se transformó no solamente en casos aislados, ya actualmente se considera una epidemia, no una pandemia, sí una epidemia, y es muy importante diferenciar este tipo de situaciones de una epidemia de una pandemia. Claro, se establece otra vez, sigo hablando la parte alopática, donde hay que cocinar bien los alimentos, lo que te mencionaba, lavar muy bien con agua y jabón, evitar el contacto de secreciones, cubrir muy bien la cara, nariz, ojos y procurar evitar el contacto con estos animales. Pero a pesar de todo eso, lo que observamos es que la mayoría, si se acuerdan nosotros en México, cuando tuvimos el caso de influenza muy importante, eh, se vendían cubrebocas a por mayor, diferentes calidades, la gente no se saludaba, la gente ya no salía, empezamos a poder entrar en una condición de pánico muy importante. Yo me acuerdo que todo estaba trabajando en la parte alopática y claro, como médico, te soy sincero, pues, había consultas a por mayor, era consulta tras consulta. Lo peor de todo es que había pacientes que no estaban enfermos de nada y todos iban a revisarse. Claro, para nosotros pues estaba bien porque es un pago a una consulta. Sin embargo, empezó a hacerse más el caos en la parte emocional, mucha gente viviendo en ese miedo, en ese proceso de angustia y de terror, literalmente, porque eso se crea en este tipo de circunstancias, tomando ya principalmente medidas más importantes, ya la parte médica. Eso no lo hicimos aquí, pero allá en China son más, tienden a tomar medidas más extremas en ese sentido. Y claro, bajo esa condición, checaban mucho lo que ven ahí, es un rato para estar vigilando la temperatura de tu cuerpo. A cierta temperatura ya salía como candidato sospechoso a tener este tipo de problemas. Claro, donde empezamos a ver esto más es en la parte de aeropuertos, donde ya no pueden salir, en la parte de hospitales, en la parte de escuelas. Empieza a ser una importante manifestación de evaluación de este tipo de circunstancias, porque los casos, cuando se presentan y se complican neumonías, tienden a ser relativamente fulminantes. Claro, ha llegado gente extrema, y pongo aquí esta imagen, eh, que es extraño quizás para nosotros, para lo que lo están viviendo allá, pues puede ser para ser la única opción que puedan tener. No solamente tienen los cubrebocas, están envueltos en plástico para evitar este tipo de contagio. Vaya, nosotros que lo vivimos no hace mucho, esta parte de qué se
podría aparecer este tipo de reacción a lo que hoy se plantea allá en China, lo que manejamos aquí en México y en otras partes, en otras latitudes, en la parte latinoamericana, fue esto que se manifestó de forma muy fuerte. Sin embargo, a pesar de eso, no en todas las ciudades de México se manifestó. Hubo ciertos lugares donde fue mucho más importante. Casualmente había un clima adecuado, unas condiciones adecuadas para que eso se manifestara. Y eso es lo que quiero que empecemos a analizar y a cuestionar realmente de este tipo de situación. Claro, esto es lo que se maneja, este tipo de forma de prevención, pero si hablamos y somos sinceros en esta parte, pues es muy complicado que un cubrebocas pueda perfectamente aislarte de, esta, este virus que tiene un tamaño microscópico relativamente, que perfectamente por un cubrebocas podría pasar. Por más que digamos, realmente un cubrebocas no tendría la capacidad perfectamente de cubrir o de aislarnos de este tipo de situaciones. Ciertamente que viene en la parte de las secreciones que podamos a través de lágrimas o estornudos o al estar hablando, pero el tamaño es muy diminuto para que realmente pudiera ser realmente un aislante. Hasta hoy, se trabaja como una infección normal, efectivamente, no hay una vacuna específica, aunque aparentemente hoy se establece que, y no está así como que realmente muy claro la información, pero se parece que ya se encuentra una vacuna para atacar este tipo de circunstancias, pero normalmente ahorita no lo hay. ¿Qué se hace? Completamente lo que estamos hablando, tomar muchos líquidos, como si fuera una gripe normal, tomar muchos líquidos, reposo, tomar analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, para mitigar las molestias y esperar que tu sistema inmune te defienda para que te saque más rápido. Claro, la lógica indica que mejores sistemas inmunes salen más rápido y sistemas inmunes más deprimidos, será más fácil que este tipo de situación haga estragos y tenga consecuencias más importantes. Otra vez, aunque se establece a esto que el sistema inmune es importante, no se plantea como tal en la parte médica, solamente reposo, tomar muchos líquidos, analgésicos y literalmente no hay más nada. Claro, aquí la complicación es cuando se hace una neumonía, cuando entonces se tiene que hospitalizar, aplicar broncodilatadores, corticoides, salbutamol, etcétera, etcétera. Si hay una complicación no solamente por virus, sino se agrega una bacteria, bueno, tendrá que darse también antibióticos, ya que para un problema viral, pues no hay un antibiótico, tendríamos que dar antivirales. Pero en estas circunstancias, si se complica con otra bacteria, bueno, se tendría que dar un antibiótico. Claro, es canalizarlo, meter soluciones y tenerlo en cuidado extremo y evitando que este ser pueda propagar este tipo de infección. Ante circunstancias, la OMS establece que automáticamente esto ya lo considera como una emergencia de importancia a nivel internacional y es importante aclarar esta parte que es una epidemia. En este caso, una epidemia es un acto seguido de estas infecciones, pero que se manifiesta en un lugar importante, pero está en un solo lugar. Ya a diferencia de una pandemia, ocurre esta misma infección, pero en todas partes del cuerpo, entonces, del mundo en ese sentido. Entonces, esto todo es muy localizado, de repente se está manifestando alguna otra infección, no podemos llamar pandemia a esto, solamente es una epidemia y está literalmente más focalizado a la parte de China en este sentido. Y claro, hasta todavía el día de hoy hablábamos de 425 muertos en China por este tipo de problemas. Si se fijan, el problema a grandes rasgos realmente sigue predominando en la China, con casos interesantes. Ciertamente ha habido un caso en Filipinas, como se lo establece aquí más abajo, pero realmente a comparación de la manifestación no es nada. Hablamos de repente que se muere más gente por accidentes, se está muriendo más gente por suicidios, se está muriendo más gente por desintoxicación de drogas. No quiero minimizar esta situación, pero la realidad es que estamos teniendo más muertes por otras cosas, por problemas de influencias, por problemas de diabetes, problemas de obesidad, por problemas cardiovasculares, que por la misma infección. Entonces, pero se establece esto como un cuidado muy importante, tanto así que mismo China establece en 10 días tiempo récord para muchos. De repente vemos que nuestras calles se tardan 3 meses para construir o pavimentar una calle, acá construyen un hospital a dar atención a esto. Entonces, para mí, wow, sorprendente la capacidad que tienen estos chinos para poder establecer y crecer o desarrollar un proyecto de esta magnitud. Pues. Pero
aquí es en donde yo voy a cuestionar mucho la situación. Esto es real, esto está presente, es cierto que existe, que está manifestando, que no es nuevo, que es algo que ya está, que este virus ya se sabía de este tipo de circunstancias, que ya está manifestado y la situación que tendríamos más establecida es la de 2012, insisto, que casualmente esto no se manifestó en China, pero se manifestó en Medio Oriente. Y aquí es lo chistoso, que yo quiero que me ayuden a reflexionar, que toda pandemia o toda epidemia casualmente se va a ir manifestando o se va a ir planteando de diferentes formas, pero hay que entender realmente un origen, y un origen que es lo que vamos estableciendo desde la parte de la biofísica.